Hola a todos. Lo primero, presentarme. Mi nombre es Marta Alonso Almela. Soy nutricionista clínica, también especialista en medicina tradicional china, ciencia de los alimentos y caos nutricional. Me podéis encontrar en la Clínica de Medicina Integrativa, CMI, o también en Un Cuerpo Feliz. Hoy vamos a ver una ponencia sobre la micronutrición en la salud de la mujer. Bien, lo primero, introducir qué es el concepto de micronutrición. La micronutrición es la utilización de los diferentes micronutrientes que podemos encontrar tanto en alimentos como en suplementos para la prevención de enfermedades o el tratamiento de estas. Yo siempre digo que somos química. Al final, aunque veamos un cuerpo estético, por dentro no dejamos de ser una serie de reacciones químicas que están en continuo cambio. Esas reacciones químicas están compuestas de nutrientes como minerales, vitaminas, proteínas, azúcares, glúcidos o grasas. Cuando padecemos una enfermedad o alguna sintomatología, ese equilibrio que deberíamos tener en las reacciones químicas se desajusta. Es decir, cuando nos ocurre algo, tenemos algún dolor o alguna enfermedad, se ha producido un desequilibrio en esa micronutrición. ¿Qué podemos hacer? Reajustarla. Para reajustarla tenemos que introducir esos micronutrientes que van a estar o en exceso o normalmente en déficit. Entonces vamos a ir viendo qué nutrientes son esenciales incorporar a lo largo de las diferentes etapas de la vida de la mujer. Lo primero, un breve repaso en la infancia. Es cierto que los primeros meses de vida nuestra alimentación está compuesta principalmente de leche o bien lactancia materna, que es lo que se recomienda, o si no, leches de fórmula, leche artificial. Cuando empezamos a incorporar alimentos en un bebé, a partir de los 6 meses es lo adecuado, la dieta del bebé, del niño, tiene que ser parecida a la del adulto y debe componerse de una dieta, una alimentación antiinflamatoria, que vamos a ver más adelante. Se deben eliminar azúcares, harinas refinadas, cuidado con el consumo excesivo de lácteos. La proteína láctea es bastante inflamatoria, como vamos a ver después, y si pueden ser con el consumo de los lácteos que sean ecológicos, siempre va a ser mejor un yogur o un queso, que por los fermentos la digestión será bastante más fácil. Aumentar el consumo de dos nutrientes vitales, el omega 3 y la vitamina D. Creo que en todas las ponencias de micronutrición se van a hablar de estos dos nutrientes. El omega 3 tiene un poder antiinflamatorio súper potente, es muy importante y también es esencial para el rendimiento neuronal y el desarrollo del sistema nervioso. Entonces, es importante que lo tomemos tanto en el embarazo, pero también en la lactancia, si está el bebé con lactancia materna, si no lo vamos a ver en las composiciones de la leche artificial y lo debemos aumentar en los alimentos que le demos al niño en su desarrollo. Y la maravillosa vitamina D, no nos cansaremos de hablar de ella. La vitamina D, aparte de ser esencial para la absorción del calcio, para el desarrollo del sistema óseo, es mucho más importante para otros sistemas como es la utilización y el metabolismo de todas las hormonas del cuerpo y sobre todo para potenciar el funcionamiento del sistema inmune. Entonces es un nutriente que difícilmente lo vamos a conseguir con la alimentación, sobre todo va a estar en pescados azules o en la yema del huevo, como vamos a ver luego, va a estar presente en alimentos que tengan grasa, porque es una vitamina liposoluble, pero es esencial suplementarla, ¿vale? Los valores de vitamina D deben estar como mínimo en un 40-50, de ahí para arriba. La mayoría de la población, si vemos las analíticas, la suelen tener como máximo en 20, 22, hasta en 9 la he llegado a ver yo, y es muy peligroso, ¿vale? Porque nuestro sistema inmune no va a funcionar correctamente y vamos a tener más incidencia de padecer enfermedades. También reducir los animales con grasa terrestre, que vamos a ver después en la dieta antiinflamatoria. Y sobre todo, siempre nuestra alimentación debe ser muy rica en antioxidantes, ¿vale? Para evitar esa oxidación celular y que nuestras células
funcionen correctamente. Por tanto, cuanto más colorines, yo siempre suelo decir que cuanto más colorines tenga el plato, más antioxidantes vamos a tener, ¿vale? Colores amarillos, morados, rojos, verdes, que sobre todo van a estar presentes en verduras y en las frutas. Vale, la adolescencia. Bueno, la adolescencia es una etapa un poco complicada, es una época llena de muchísimos cambios, ¿vale? Empezamos con toda esa revolución hormonal que nos vuelve bastante locos y tenemos que aprender a equilibrarla, ¿vale? Empieza, bueno, todo el desarrollo, en el caso de las mujeres viene la menstruación, tenemos que intentar llevar una dieta equilibrada para poder evitar enfermedades como un síndrome premenstrual exacerbado, como ovarios poliquísticos, ¿vale? Ahí hay que saber alimentarse para poder evitar todas esas patologías, sintomatologías que tenemos costumbre de que la regla nos debe doler, nos debe molestar, un sangrado horrible y no es así. Es importante aprender a regular las hormonas. Otro nutriente esencial va a ser el calcio, que vamos a ver ahora, el hierro y las grasas antiinflamatorias. Y las grasas es mi nutriente favorito, ¿vale? Las tenemos como mucho miedo, mucho pavor, porque como son las más calóricas, nos va a favorecer que engordemos, ¿no? Bueno, pues eso no es cierto. El consumo de grasas, si es equilibrado y se consumen las grasas adecuadas, va a hacer, de hecho, lo contrario, nos va a ayudar a perder peso porque para movilizar esa grasa que tenemos acumulada debemos consumir grasa antiinflamatoria, ¿vale? No sé si eso no los ácidos grasos insaturados o los omegas, que son más conocidos. Los omegas, el omega 9, el omega 3, el omega 6, eso es lo que debemos aprender a equilibrar, ¿vale? Son ácidos grasos antiinflamatorios, sobre todo el omega 3 y el omega 6, y debemos aprender a llevar una dieta o una suplementación si es necesario para equilibrar el omega 3 y el omega 6. El omega 6 va a tener más tendencia inflamatoria, pero también es necesario, de hecho se utiliza mucho para el equilibrio hormonal. Como os decía al principio, la vitamina D es una vitamina liposoluble, todo lo que sea lipo va a ser grasa, ¿vale? Los lípidos. Si no consumimos alimentos grasos, no vamos a poder consumir vitamina D. De hecho, la vitamina D siempre viene en aceite para poder ser absorbida y para metabolizar, igual que el colesterol depende de la vitamina D para poder ser utilizado y metabolizado, ¿vale? Son precursoras de los ácidos biliares, es decir, necesitamos grasas para poder producir bilis. Es importante en las digestiones y en todo el metabolismo de nutrientes y de hormonas. Como decíamos, las hormonas son un poco lo clave en esta etapa de la vida. Entonces, consumir ácidos grasos nos va a ayudar a regular esas hormonas. Las hormonas, la testosterona, la progesterona, los estrógenos, todo eso son liposolubles, son dependientes de las grasas. El cortisol y la aldosterona son las hormonas que se conocen las del estrés, ¿vale? Tenemos que poder producir cortisol. El problema es cuando tenemos una producción excesiva de cortisol, que es lo que ocurre a día de hoy. Estamos muy estresados, el descanso no es el correcto y nos pasamos todos los días produciendo una excesiva cantidad de cortisol, lo que va a producir un agotamiento de las glándulas suprarrenales, que las vamos a nombrar más adelante, y por tanto el padecimiento de ciertas enfermedades. Y por último, las grasas son los componentes claves de las membranas celulares. La membrana celular lo que hace es proteger el interior de esa célula, ¿vale? Va a proteger de todos los agentes extraños y va a regular lo que entra o no dentro de la célula. Pues toda esa membrana está compuesta de grasa, por tanto, aumentar el consumo de grasa es muy, muy importante. ¿De dónde vamos a obtener esa grasa antiinflamatoria y esa grasa saludable? Bueno, principalmente de los frutos secos, pipas y semillas. A veces estos frutos secos, pipas y semillas hay que hidratarlos, hay que molerlos para que la absorción sea lo correcta, porque si no muchas veces vamos a ver cómo se expulsan con las heces, no las vamos a absorber y por tanto no vamos a obtener esa grasa que queremos. El aceite de coco ecológico es maravilloso, tiene un poder antiinflamatorio, bactericida, nos va a ayudar como un antibiótico para regular toda la microbiota, además se puede también poner a nivel externo, es maravilloso para la memoria, se utiliza mucho en enfermedades como el Alzheimer, ¿vale? O la pérdida de memoria, las demencias.
en épocas de exámenes, de estudio, entonces es muy importante introducirlo. Además, no se oxida con el cocinado, se puede utilizar mejor aceite de coco ecológico para cocinar y el aceite de oliva o de lino mejor en crudo. Estamos viendo ahí las aceitunas, otros aceites, como decía, pero esos son mejores en crudo porque con el calorcito se oxidan, se estropean, ¿vale? El pescado azul, siempre es mejor pescado azul de tamaño pequeño, tipo anchoas, boquerones, incluso la caballa, mejor que el atún o el bonito por su contenido en metales como el mercurio, pero hay que consumir pescado azul varias veces a la semana, ¿vale? Porque el pescado blanco, que es lo que más se consume, lenguado, la merluza, un calamar, no va a tener grasa, va a tener una proteína muy buena, pero no va a tener grasa. Entonces necesitamos consumir esa grasa, que no os dé miedo. Un buen jamón, para que lo que os guste el jamón, un buen jamón sí que se puede tomar incluso un poquito cada día, habría que adaptarlo, pero es una grasa que, como veis, el buen jamón tiene una grasa como más fluida, ¿no? Más liquidita y eso no se va a acumular en nuestras arterias, al revés, nos va a ayudar a eliminar este colesterol. Y bueno, como os comentaba también al principio, las semillas, pero hay que tratarlas o molerlas para poder utilizarlas. El hierro, decíamos que había nutrientes claves en la adolescencia, hierro, calcio y grasas. El hierro, bueno, el hierro es vital para el desarrollo tanto muscular como para la sangre, ¿vale? Entonces, en la adolescencia, músculo y en nuestro caso, la menstruación. Pues los requerimientos de hierro en la adolescencia están muy aumentados por esos dos factores. Los chicos los van a necesitar más por la parte muscular, pero las mujeres es que sangramos lo suyo una vez al mes. Tenemos diferentes ciclos dependiendo un poco de la mujer, pero hay muchas mujeres, muchas, voy a decir, niñas o adolescentes que tienen anemia en estas etapas porque sus hormonas no están bien equilibradas y los sangrados son muy fuertes. Entonces, aumentar el consumo de hierro es muy importante. También explicar que las mujeres necesitamos tonificar, que no solo son los hombres los que tienen que desarrollar a nivel muscular. Esa musculatura nos va a ayudar de todo el organismo, entonces es importante, ¿vale? ¿De dónde vamos a obtener ese hierro? Bueno, de todo lo que sean verduras verdes, ¿vale? Del color verde, desde el brócoli, las espinacas, las acelgas, de otros frutos vegetales como son las legumbres o los frutos secos, las semillas, pero los vamos a absorber mejor, utilizar mejor de animales, de productos animales, ¿vale? Como la carne. Yo sí que recomiendo, sobre todo en las semanas que estamos con la regla, el consumo de un poquito de carne roja. Mejor en la comida por la digestión, pero sí que os digo que sobre todo si tenéis sangrados grandes, que el consumo de carne roja en esa semanita, en esos días que estamos con el sangrado, y los moluscos, todos los mejillones, los berberechos, las almejitas, también tienen un alto contenido en hierro junto con los cereales integrales. Si no son integrales, bueno, digamos que la deficiencia de micronutrientes es esencial. Vale, pasamos a la edad adulta. A ver, aquí también va a ser una etapa de muchos cambios y tenemos que tener nutrientes en cuenta. Vamos a ver un poquito lo que significa el hiperestrogenismo, ahora lo voy a explicar. También porque eso produce una inestabilidad emocional por parte de la nutrición, no es por parte de sucesos que nos puedan ocurrir externamente. Fertilidad, vamos a hablar un poquito de esa preparación para el embarazo. Y luego algo que también nos preocupa mucho es la piel, ¿vale? Entonces, nutrientes que se deben consumir para el buen cuidado y el buen mantenimiento de nuestra piel. ¿Qué es el hiperestrogenismo? El hiperestrogenismo es una concentración elevada de estrógenos en el cuerpo y, bueno, puede ser por diferentes motivos, como podemos ver ahí. Sabemos que para equilibrar los estrógenos, que son los que se aumentan cuando tenemos la producción de óvulos y la ovulación, ¿vale? Podemos tener un hiperestrogenismo cuando los estrógenos empiezan a subir, a subir, a subir en mitad del ciclo menstrual y la progesterona no aumenta. Es decir, cuando hay una deficiencia de progesterona, como que los estrógenos esperan a que llegue la progesterona para producir esa ovulación y la salida del óvulo en forma de menstruación si no hay una fecundación. Entonces, es importante regular los niveles de progesterona. De hecho, es uno de los motivos por los que a veces no nos quedamos embarazadas, es esa disminución de la progesterona y
es uno de los motivos por los que tenemos ciclos muy largos, ¿vale? El exceso de producción de estrógenos, que es también bastante habitual. Si tenemos un desajuste en el metabolismo de los estrógenos, hay una enzima que se llama aromatasa, ¿vale? Que es el que regula esa conversión entre testosterona y estrógenos. Vamos a producir igualmente una cantidad excesiva de estrógenos. Puede ser que los estrógenos se produzcan en cantidades normales, pero que la eliminación de esos estrógenos de nuestro cuerpo esté en déficit. Es decir, nuestro hígado principalmente, intestino, hígado, riñón es un eje importante, pero nuestro hígado principalmente es el que se va a encargar a través de esas grasas que decíamos al principio del metabolismo de las hormonas. Si tenemos una sobrecarga hepática, porque tenemos una permeabilidad en el intestino, que ahora después veremos, ese hígado no va a poder metabolizar e expulsar el exceso de estrógenos. Entonces, muy importante las detoxificaciones hepáticas que luego os voy a comentar. Y algo que tenemos que tener muy en cuenta son los estrógenos exógenos, es decir, lo que conocemos como disruptores endocrinos que se van a encontrar en muchos sitios, pero sobre todo van a estar en plásticos, en pesticidas, en herbicidas. Cuidado con los cosméticos, los maquillajes, las cremas, también hay muchos que tienen disruptores endocrinos en su composición y eso a día de hoy es un poco lo que nos está desequilibrando bastante. Entonces, el exceso de estrógenos nos va a producir esas patologías a nivel menstrual, ese dolor, esa formación de quistes, los miomas, enfermedades oncológicas hormonodependientes. Entonces tenemos que ayudar a ese proceso y a ese metabolismo de los estrógenos. Vale, ya os he comentado un poco todo esto, dónde vamos a encontrar esos disruptores endocrinos o esos senoestrógenos que se llaman. Algunos alimentos tienen una carga hormonal bastante grande, ¿vale? Como bueno, principalmente son los lácteos, al final sale de las ubres de un animal en lactancia. Entonces, es normal que la carga hormonal sea grande si queremos reducir esa sintomatología menstrual y ese padecimiento de quistes, de miomas. A nivel oncológico, la reducción de lácteos debe ser imprescindible, aparte de la inflamación y la permeabilidad intestinal que va a producir las caseínas, pero estamos hablando de las hormonas, entonces debemos reducir el consumo de lácteos y cuidado con la compra de los huevos y de algunas carnes. Comprar los huevos, por favor, ecológicos, y la carne se puede ser también. La disbiosis intestinal, lo que os decía, en el intestino empieza todo. Ahora veremos bien cómo tiene que estar un intestino sano. Lo del hígado, y cuanto más obesidad, cuanto más sobrepeso, más acumulación de grasa. Hemos dicho que los estrógenos, las hormonas son grasa. Cuanto más grasa tengamos acumulada, más hormonas vamos a acumular. El intestino, ¿vale? En todas las ponencias que hagamos de micronutrición tenemos que hablar del intestino, es la pieza clave, es el primer órgano que debemos tratar siempre, 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 no importa la patología que se trate. Cuando viene un paciente a la consulta, para lo que sea, lo primero que hago es tratarle el intestino y regularle esa microbiota. La microbiota es nuestro ejército y debe estar en un funcionamiento correcto para que nuestro organismo funcione bien, ¿vale? Entonces, hay bacterias y hay hongos como las cándidas, hay bacterias como la Clostridium que van a desajustar ese metabolismo hormonal, van a desajustar la excreción y van a hacer que la absorción de los estrógenos sea mayor a nivel intestinal. Entonces, tenemos que regular la microbiota para todo, pero para la salud hormonal también. Vale, eso es lo que os decía de un intestino sano. El aumento de la permeabilidad intestinal es esa separación de las células del intestino, los enterocitos, que son las células del intestino. Yo me lo explico con la mano porque se ve bastante bien. Tienen que tener nuestros microporos, ¿no? Para la absorción de los nutrientes, con todas las vellosidades. Si esas células del intestino se separan, se produce un aumento de la permeabilidad intestinal, la entrada al torrente sanguíneo, después irán al hígado, al resto del organismo, va a ser masiva, es decir, van a entrar al torrente sanguíneo todo tipo de antígenos, de microorganismos, de excreciones del metabolismo que deben ser eliminadas. Entonces, muy importante reparar la pared intestinal,
¿vale? La permeabilidad intestinal no debe estar aumentada. Es muy, muy, muy importante que el primer paso sea tratar el intestino, ¿vale? Para que no haya también manifestaciones del sistema inmune, para que la absorción de los nutrientes sea el correcto, para que podamos hacer bien la digestión. Pues siempre hablamos del intestino sano y es la clave de todas las enfermedades. Aunque sea que el motivo sea dolor de cabeza, hay que tratar el intestino. Sabemos que toda la mucosa digestiva está llena de neuronas del sistema nervioso, entonces igual vamos a ver después nutrientes para el sistema nervioso, pero si no tratamos el intestino, ese nervio vago que recorre la mucosa digestiva va a estar alterado, por tanto tampoco vamos a conseguir resultados en síntomas como ansiedad, nerviosismo, falta de sueño. El sueño, la serotonina, la melatonina, depende de la producción intestinal. Entonces, hay que tratar el intestino, ¿vale? El hígado, os decía, van a hacer que se eliminen esos estrógenos, van a convertirlos y van a potenciar su metabolismo y su funcionamiento. Entonces, hay que ayudar a detoxificar el hígado. ¿Cómo detoxificamos el hígado? Bueno, primero hay que tratar el intestino, hay que cerrar esa mente de permeabilidad y eliminar el consumo de, bueno, productos, voy a decir, que afectan a esa sobrecarga hepática, ¿vale? Tenemos que intentar consumir alimentos, bueno, que no estén envasados, precocinados, llenos de aditivos. El alimento tiene que ser lo más fresco y natural posible. Si compramos una conserva que lleve, bueno, pues si es pescado, pues pescado congelado o en conserva que lleve lo mínimo de aditivo, como mucho, pues un poquito de sal para conservar, ácido cítrico, o sea, pero no esos productos envasados que están llenos de aditivos que lo único que van a hacer es aumentar la permeabilidad y producir esa sobrecarga del hígado. Pues retiramos los alimentos que están produciendo esa sobrecarga hepática y aumentamos alimentos que ayuden a la detoxificación del hígado, ¿vale? Hay muchos, es mejor, bueno, a veces recomendamos hacer como sopitas o cremitas que tengan conjunto de varios de ellos, pero se pueden tomar también por separado. Los tenemos ahí, la cúrcuma es bastante buena porque aparte de ayudar al metabolismo del hígado es muy antiinflamatoria, entonces si podéis utilizar cúrcuma en los cocinados nos va a venir fenomenal. Todas las crucíferas, ¿vale? El brócoli, el repollo, la coliflor, la cali, esos son alimentos que no suelen gustar tanto, pero si os ayudan a elaborar recetas que estén ricas, le vais a coger al final el gustito. Muy importante cuando hacemos un plan nutricional, ayudar con las recetas para que se consuman alimentos que son clave. El puerro, el nabo, el apio, se pueden hacer también batidos, ¿vale? Crudos. El ajo y la cebolla es una maravilla para el hígado. Además que tienen acción antibiótica, también nos van a ayudar a esa detoxificación hepática. Las alcachofas, se lo conoce todo el mundo, la propiedad de las alcachofas para cuidar el hígado, el diente de león o el cardo mariano, incluso el boldo. Yo mando muchísimo boldo en la consulta en concentrados de gotitas para ayudar a ese metabolismo hepático y a ayudar a eliminar los tóxicos del cuerpo. ¿Vale? Como os decía, suplementando bueno, hay muchos productos, esto hay que adaptarlo según el paciente. Todos los alimentos que tengan azufre o los suplementos compuestos por azufre, aminoácidos como la taurina, que también están compuestos por azufre, o el boldo, cardo mariano, el diente de león, son suplementos que cuando tenemos una sobrecarga hepática hay que prescribirlos como parte de ese tratamiento nutricional. Bien, otra cosita que nos suele pasar, bueno, a todos, lo he puesto aquí en micronutrición para la mujer, pero esto es en el ser humano, es esa inestabilidad emocional por parte del metabolismo de los hidratos de carbono, ¿vale? Bueno, como sabemos, cuando consumimos hidratos de carbono refinados, bueno, pues azúcares, dulces o un plato de arroz, sobre todo blanco, mucho pan, mucha patata, vamos a producir una hiperglucemia a nivel sanguíneo, que yo siempre digo que nos da así el subidón, pero después del subidón luego viene el bajonazo, entonces nos produce un poco de montaña rusa, nos va a producir más hambre, el azúcar activa la grelina es la hormona del hambre, entonces cuanto más azúcar tomemos, aunque sea en forma de hidrato de carbono, más hambre vamos a tener, ¿vale? Y el problema es este, que cuando sube, luego baja.
Pues ahí es cuando nos encontramos peor, ¿vale? En ese bajón que nos puede dar desde mareos, dolor de cabeza, debilidad, irascibilidad, irritabilidad. Entonces hay que tener cuidado, porque ahí es cuando nos encontramos mal. Entonces, tenemos que ayudar a que la dieta sea equilibrada y que no haya picos, esos picos de azúcar, sino que sea una curvita más estable, ¿vale? Como podemos ver aquí. Entonces, para eso yo siempre digo, bueno, aparte de que reduzcamos el consumo de harinas refinadas, de azúcares, de muchos almidones, que los hidratos intentemos que sean siempre integrales, pero que no vayan solos, que los acompañemos de una ración o de proteína o de grasa antiinflamatoria o de las dos cositas, ¿vale? Lo que va a hacer sobre todo la proteína va a regular esa digestión, va a hacer que la digestión de los hidratos de carbono se haga más despacio y la absorción de ese azúcar sea más lento. Por tanto, vamos a tener una curva, como os decía, más estable y no esos picos que nos hacen tener sensación de inestabilidad de emoción, esa montaña rusa. Siempre pregunto en la consulta que si tienen, bueno, dos cosas. Una, necesidad de tomar dulce. Cuando tenemos necesidad de tomar dulce, que el cuerpo nos pide dulce, 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 es porque tenemos un desajuste en la microbiota, ¿vale? Las bacterias, esas cándidas que hemos nombrado antes, que van a producir también ese hiperestrogenismo, se alimentan de azúcar. Entonces, te van a pedir azúcar. Intentan sobrevivir. Si le das azúcar, más van a crecer. Entonces, ese sobrecrecimiento es el que está provocando esa sintomatología. Entonces, va a producir ese sobrecrecimiento y esa inestabilidad emocional. Eso por una parte. Y luego, si os pregunto que si tenéis cambios de estado de ánimo, es por eso. Tú puedes tener un día más triste, más feliz, me da igual, porque te han pasado cosas. Pero si a lo largo del día estáis un poco sube-baja, eso es porque tenemos picos de azúcar, ¿vale? La glucemia no está estable y hay que estabilizarla. El cromo se utiliza muchísimo en suplemento, principalmente para el tratamiento y la mejoría de síntomas en el síndrome metabólico, que vamos a comentar también más adelante. El síndrome metabólico o la diabetes, es decir, en patologías donde el metabolismo de la glucosa está alterado. Entonces, tiene bastante buenos resultados porque lo que hace es activar esos receptores de la insulina y la glucosa se va a asimilar, se va a utilizar mejor por parte de la célula, ¿vale? Entonces, si tenemos un consumo óptimo de cromo, se va a poder utilizar mejor la insulina, va a actuar mejor y por tanto el metabolismo de azúcares, grasas y proteínas va a ser el correcto. Es cierto que hay alimentos que son ricos en cromo, se ha puesto ahí el brócoli o las judías verdes, los cereales integrales, todas las carnes, el pescadito también, pero se suele suplementar, ¿vale? Tiene muy, muy buenos resultados el cromo suplementado en el metabolismo de la glucosa. Vale, psiconutrientes, ¿qué quiere decir esto? Hay nutrientes que nos van a ayudar a producir esos neurotransmisores bueno, que al final ajustan todo ese estado anímico, ¿no? Desde el placer a la felicidad, al estar un poquito bajitos. Hemos dicho que principalmente hay que tratar el intestino, ¿vale? Porque la mayoría, esa serotonina que decíamos, esa melatonina para poder dormir, depende del intestino. Pero también necesitamos introducir en la dieta o suplementado esos nutrientes para que se produzcan esas hormonas o esos neurotransmisores. Si no tratamos el intestino, pero no aportamos al intestino y a esa microbiota que ya está tratada los nutrientes correctos, pues al final tampoco vamos a producir esas sustancias que necesitamos, ¿vale? Entonces, para la relajación, seguro que os suena el consumo de magnesio. El magnesio, bueno, el magnesio es uno de los minerales más utilizados en el cuerpo y que más en carencia, de déficit tenemos. Tiene muchísimas funciones, tanto a nivel articular, muscular, a nivel sistema nervioso, para el correcto funcionamiento intestinal, para el peristaltismo, ese movimiento intestinal para poder ir al baño. De hecho, se suplementa mucho para el tratamiento del estreñimiento. Y bueno, para el nivel del sistema nervioso, para dormir, se complementa con el triptófano para producir serotonina y melatonina. Entonces, es
es muy, muy necesario, y el complejo de las vitaminas B, ¿vale? Entonces, se puede suplementar, entonces dependiendo un poco del estado en el que venga la persona, se suplementa, al menos al principio, pero hay que aumentar alimentos que sean ricos en vitamina B y en magnesio. Tenemos el cacao puro sin azúcar, es muy rico en magnesio y además tiene un sabor muy bueno y nos va a ayudar a ese momento de relajación. Yo, si os gusta, sí que os animo por la noche a tomar un poquito de cacao puro con alguna bebida vegetal antes de ir a la camita. El plátano también, aparte de ser muy rico en potasio, también es muy rico en magnesio, todos los frutos secos. Los frutos secos, ¡buah! Para mí es uno de los alimentos estrella, ¿no? De este tamaño tan pequeño, tiene una concentración de nutrientes bestial. Entonces, hay que tomar frutos secos y no tengáis miedo a aumentar de peso, porque los frutos secos, a no ser que nos atiborremos, no va a producir aumento de peso. Recordar que su composición en grasas antiinflamatorias no es muy bueno y al revés, nos va a ayudar incluso a perder peso y a metabolizar esa grasa. Y bueno, los granos integrales, ¿vale? Integrales, granos enteros, mejor que harinas. La producción de alegrías por parte de la serotonina y las endorfinas, pero para producir esas endorfinas tenemos que tomar alimentos como el chocolate, que ya hemos dicho, aparte de la actividad física, por favor, no hay mejor manera de producir endorfinas que hacer ejercicio. Hay algo excitante que nos ayuda a producir endorfinas. Alimentos proteicos, el aguacate, que no lo habíamos comentado hasta ahora, el aguacate, aparte de estar muy rico y que se puede utilizar en muchas recetas, es muy bueno en nutrientes, es bueno en grasas antiinflamatorias y nos va a poder ayudar a producir serotonina. Los garbanzos, la avena, bueno, importante. Antioxidantes, vitaminas, luego los veremos con el cuidado de la piel, todos los frutos rojos, las frambuesas, las fresas, las bayas en general son buenísimos para producir energía y ayudarnos a encontrarnos mejor. El acai, que es una baya, yo lo utilizo muchísimo, liofilizado en polvito, en los batidos o en el desayuno. Está muy rico y os va a ayudar mucho a tener energía. Verduras de hojas verdes, ¿vale? La dopamina, esa hormona del deseo, del placer, importante. El chocolate, veis que está en todos los cuadritos. Es que hay que tomar chocolate, hay que tomar cacao, pero de lo bueno que sea sin azúcar y en las proteínas. Pero fíjate, volvemos también a lo de la actividad física para producir esa dopamina y hay que moverse, hay que hacer cosas que nos den alegría, que nos exciten, ¿no? Y la oxitocina también, ¿vale? Como parte del placer, volvemos al chocolate y hay especias como el tomillo, el romero, el perejil y actividades que decía como el yoga, la meditación, incluso el pilates o caminar, ¿vale? Bajo los rayitos del sol, que también así obtenemos vitamina D, va a ser importante para estabilizar a nivel del sistema nervioso, a nivel anímico. Vale, fertilidad, que no me quiero liar mucho porque si no nos vamos a tirar una hora con la ponencia. Hay varios factores que influyen en que seamos menos fértiles. Entonces, a día de hoy hay muchos problemas con la fertilidad. A mí me encanta este tema. Yo lo he vivido conmigo misma y bueno, tengo muchas pacientes que vienen a la consulta por este tema. Entonces, los primeros factores que hacen que se reduzca esa fertilidad es el estrés, el principal, la desnutrición, por lo que os decía, hay nutrientes que son esenciales para producir la correcta producción de hormonas, el hígado, el equilibrio emocional y el agotamiento suprarrenal, que es lo que quería comentar más. Vale, bueno, no me quiero liar mucho aquí, simplemente que cuando en un embarazo hay que prepararse las dos personas, ¿vale? Pero quería sobre todo ir a esto. Hay que llevar una dieta antiinflamatoria, ¿vale? Una dieta antiinflamatoria rica en antioxidantes, en omega 3 por encima del omega 6, lo he dicho antes, el omega 3 tiene un poder antiinflamatorio y el omega 6 es más proinflamatorio, entonces tiene que estar siempre superior el omega 3 por el omega 6, eliminar esas harinas, azúcares, cuidado con el trigo y los lácteos, lo hemos dicho también. Em, y aumentar el consumo de proteínas, pero que sean ecológicas. ¿A qué quería llegar yo? Vale. Las glándulas suprarrenales son vitales para todo, pero para la producción de hormonas y para la fertilidad es donde más hay que tratar. En medicina china,
tratamos el riñón, el riñón, el riñón para todo lo que sea problemas de la mujer, para todo lo que sea metabolismo hormonal, vitalidad, fertilidad, hay que tratar el riñón. Pues, ahí tratamos nosotros el riñón con acupuntura o fitoterapia, pero en nutrición se trata también con suplementos nutricionales o con alimentos. Entonces, yo intento siempre que llevéis una dieta que tonifique el riñón, que luego hay que suplementar fenomenal, pero hay que tonificar el riñón en nuestro día a día, son nuestras baterías, dependemos del riñón para todo, para vivir. El riñón no solo se encarga de eliminar residuos a través de la orina, también, pero hay que cuidar esa energía renal y esas glándulas. Entonces, alimentos que tonifican mucho el riñón son los frutos secos, principalmente las castañas y las nueces, pero las nueces, las de Brasil, los que se conocen también como los coquitos, no sé si sabéis cuáles son, pero las nueces de Brasil, aparte que están buenísimas, potencian mucho el funcionamiento del riñón. Entonces, os animo a que os toméis, aunque sea 3 nueces de esas al día. Las semillas, las pipas, sobre todo el sésamo negro, pero tenéis que molerlo, lo vais a encontrar en herbolarios, más que nada. El sésamo negro es muy bueno para la fertilidad, para tonificar el riñón, todo lo que sea de color negro en realidad, ¿vale? Pero hay que molerlo, porque si no, no se va a utilizar. Y las bayas goji, yo tomo bayas goji todos los días en el desayuno, no sé si las conocéis, pero bueno, suelen ser tipo, no son como pasas, porque no saben a pasas, pero la forma, ¿no? Son bayas como deshidratadas y tienen un toque de dulzón bastante rico. Son como mini frambuesitas deshidratadas. Están muy, muy buenas, son muy antioxidantes y van a tonificar también mucho el riñón. Las algas, hay una ensalada que es de algas con sésamo, los que os gusta ir al Japo o tomar comida japonesa, lo vais a ver también mucho, esa ensalada, son bastante buenas para tonificar el riñón y todo lo que venga de agua. Yo siempre digo a los pacientes, hay que aumentar el consumo de alimentos que vengan del agua, ¿no? Tanto las algas como todo el mundo del pescado, de los moluscos, de los cefalópodos, la seca, los calamares, los mejillones, los beberechos, todo eso tonifica muchísimo, muchísimo, muchísimo el riñón. Y luego hay suplementos que van todavía a potenciar más ese funcionamiento suprarrenal, como la maca, no sé si os suena la maca, ¿vale? Que se suele tomar en polvo o el córdiceps. ¿Vale? El córdiceps es un hongo, ¿no? Es parte del mundo de la micoterapia, que hoy no vamos a hablar mucho de ello, pero también utilizo muchísima micoterapia en la consulta porque es buenísimo. Entonces son dos productos, dos suplementos que van a tonificar bastante, bastante el riñón. Vale, entonces, bueno, lo he dicho un poco, pero nutrientes clave para tonificar el riñón y para toda la parte de fertilidad, el hierro y el zinc. El zinc muy importante, pero sobre todo importante en el hombre, fijaos, ¿eh? El hombre necesita zinc para el buen funcionamiento y para la calidad de los espermatozoides. Hay que tomar zinc. Pipas de calabaza es el alimento con más zinc que hay. El calcio, que hemos dicho, toda la vitamina B, el magnesio de los cereales integrales, las semillas, la cúrcuma, la curcumina, que es antiinflamatoria, la vitamina E, la vitamina D, que hay que suplementarla siempre, el omega 3, el selenio como antiinflamatorio, también ayuda a detoxificar, a regular todas las hormonas, las bayas, hemos dicho todos los frutitos rojos, los betacarotenos que están en esas bayas, como antioxidantes, y bueno, la vitamina C. Hay muchos alimentos que se pueden poner en un plan nutricional para mejorar la fertilidad. Nutrición y piel, esto lo he querido incluir porque es cierto que, bueno, llega, llega una edad que nos empezamos a preocupar del mantenimiento de la piel, ¿no? Y del buen estado. Yo no lo he puesto aquí, pero yo utilizo muchísimo el ozono. No sé si lo conocéis, pero las cremas que yo utilizo para la piel son con ozono. El ozono es muy antiinflamatorio, tiene también un poder bactericida bastante bueno, va a eliminar todos los gérmenes, todos los residuos, es súper antioxidante para prevenir arrugas o para tratarlas, para prevenir ese envejecimiento de la piel. Os viene muy bien poneros cremas con ozono, pero hay que nutrir por dentro para que la piel esté sana. Entonces, principal en la formación de colágeno. ¿Se pueden tomar suplementos con colágeno? Sí,
pero también es importante introducir esos nutrientes que van a hacer que nosotros mismos produzcamos ese colágeno, ¿vale? La vitamina C es imprescindible para la producción de colágeno, el magnesio, aminoácidos como la prolina, la lisina, el ácido hialurónico, ¿vale? Entonces, bueno, normalmente se suplementan, pero también se pueden consumir. Proteínas, al final la piel, todas las células nuestras están hechas de proteínas, hay que tomar proteínas buenas, si puede ser de agua, mejor. Antioxidantes, grasa saludable, ya lo hemos visto, así que no me quiero repetir. Y he puesto aquí un inciso sobre la celulitis. Todo lo que acaba en itis es inflamación, entonces es una inflamación de las células que están por debajo de esa piel. Entonces, cuando tenemos esa inflamación, lo que hacemos es tender a acumular grasa, líquidos, toxinas, de todo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Poner una dieta antiinflamatoria, ¿vale? Hay que desinflamar, hay que ayudar a drenar. Es muy importante para tratar la celulitis, hay que moverse. O sea, estamos todo el día sentados apoyados, al final sí que vamos a favorecer que esa parte del cuerpo se inflame y se estanque esas sustancias. Entonces hay que desinflamar y movilizar. Y acabamos con la tercera edad. Bueno, 3 cuadros importantes que he querido nombrar aquí. Síndrome metabólico, que es lo que más solemos tener en la tercera edad. Osteoporosis, obviamente, y el envejecimiento. ¿Qué es el síndrome metabólico? Hemos hablado antes ya de los azúcares. El síndrome metabólico, siempre que hablamos de un síndrome, es un cuadro de síntomas, ¿vale? El síndrome metabólico consiste en una resistencia a la insulina, es decir, puede ser que no produzcas insulina, ¿vale? Como una diabetes, o puede ser que sí produzcas insulina, pero esos receptores de insulina estén oxidados y esa insulina no se va a utilizar bien, ¿vale? Entonces, por tanto, el azúcar no se va a asimilar bien y la insulina se va a producir, se va a quedar como hormona en la sangre, ¿vale? Entonces, lo que va a provocar eso es lo que se llama un cuadro de síndrome metabólico, ¿vale? Entonces, ese síndrome metabólico tiene como consecuencia una hipertensión arterial, una hiperglucemia, una diabetes, porque como he dicho no se puede utilizar y estimular la glucosa que está en la sangre, un aumento de la grasa de esos triglicéridos, nos va a aumentar esa grasa, pero sobre todo esa grasa a nivel abdominal, ¿vale? Siempre que hay grasa a nivel abdominal es normal que tengamos un síndrome metabólico y un desajuste en el colesterol. Vamos a tener un aumento de ese LDL, además oxidado, que es el que nos va a producir desajustes a nivel de las grasas y patologías y enfermedades cardiovasculares, y una reducción del HDL, lo que se llama el colesterol bueno. Vale, entonces, importante en esto es introducir antioxidantes, poner una dieta antiinflamatoria y lo que hemos explicado antes con lo del azúcar, hay que estabilizar esos niveles de azúcar, ¿vale? No tener montañas rusas, no tener picos de azúcar para arriba y para abajo, hay que estar estable, ¿vale? Entonces, acordaos de juntar un hidrato con proteína y o con grasa. No se toman muchos hidratos de golpe, no desayunamos una tostada con mermelada y un batido de frutas. Es una bomba de azúcar. Entonces hay que aumentar el consumo de grasa y aumentar el consumo de proteína. ¿Vale? Me he adelantado. Entonces, eliminamos azúcares en las refinadas, cuidado con los lácteos que son inflamatorios, los fritos, todos los dulces, ¿vale? Y introducimos cereales que sean integrales, verduras, hortalizas, todo lo que ayude a regular esos picos de azúcar, los frutos secos, cruditos y bueno, al final tenemos que poner una dieta antiinflamatoria y regular la glucemia. Y vamos a terminar, alimentos anti-envejecimiento. Esto nos interesa mucho. Bueno, al final los alimentos de antienvejecimiento tienen que ser muy ricos en antioxidantes y que nos ayuden a desinflamar. Son las dos claves, ¿eh? Que sean antioxidantes y nos desinflamen. Al final las células envejecen porque se van oxidando. De hecho, una persona con mucho estrés o que tiene una oxidación exacerbada parece como mucho más mayor de lo que en realidad es. Entonces, introducir alimentos o suplementos que sean ricos en ciertos nutrientes nos va a ayudar a envejecer menos. Ya no hablo de un envejecimiento estético, que es un poco lo que más nos fijamos. Hablo de un envejecimiento prematuro interno. Las células cuanto menos oxidadas estén, mejor van a funcionar, menos dolores vamos a tener, menos patología vamos a padecer. Pues hay nutrientes que os he puesto aquí, más comunes, que nos van a ayudar a que esas células estén desinflamadas y que no se oxiden.
La granada es una maravilla, la granada es súper antiinflamatoria y súper antioxidante. Acordaos de los colores, tiene omega 5 además. El aceite de espino, el aguacate tiene omega 7, el aceite de lino también hay que consumir, el aceite de coco que también es antiinflamatorio, aceite de krill, los omega 3, hay que tomar omega 3. El omega 3 se suele suplementar mucho, mucho, mucho porque es bastante necesario, incluso simplemente para la prevención. El resveratrol es el antioxidante más potente contra el antienvejecimiento y lo vamos a encontrar en uvas moraditas. De hecho, es la parte buena del vino tinto, pero es mejor tomar las uvas. Ese resveratrol va a estar en todas las composiciones de suplementos antienvejecimiento, anti-aging, y lo vamos a encontrar en las uvas, ¿vale? Los cítricos, la vitamina C es muy antioxidante y va a favorecer esa formación de colágeno que decíamos, aparte de potenciar el sistema inmune. Hay muchas infusiones que son buenas para combatir la oxidación, pero bueno, el té verde es uno de ellos. Y pongo lo de los superalimentos, yo aquí metería también el acai que os comentaba antes, liofilizado, porque es muy, muy, muy antioxidante, y las bayas goji. Bayas goji y acai son dos productos que yo tomo habitualmente y que os animo a que toméis vosotros también. Vale. Y por último, osteoporosis. A ver, la osteoporosis, bueno, ya sabemos que es un aumento de la porosidad del hueso, ¿vale? Y puede ser por dos causas, ¿no? O porque no se consume nutrientes esenciales para esa formación primero y luego ese mantenimiento del sistema óseo, o porque se consumen un exceso de alimentos que hace que se descalcifique el hueso, ¿vale? Entonces tenemos que consumir calcio que sea de una absorbilidad alta, ¿vale? Es decir, que se absorba bien. Entonces, el calcio de los lácteos, como los lácteos son tan difíciles de digerir, aparte tienen un desajuste entre la cantidad de calcio, de magnesio y de fósforo, no se va a absorber bien. Es mejor que aumentemos el consumo de calcio en otros alimentos, ¿vale? Como las almendras, el brócoli, las legumbres, el sésamo molido. Hay muchos alimentos con calcio muy, muy ricos que podemos tomar a diario y que se va a absorber muchísimo mejor que el de los lácteos. Hay que moverse mucho para facilitar esa absorción del calcio, hay que tomar vitamina D suplementada porque si no el calcio no se va a fijar nunca en los huesos, hay que tomar magnesio que comentábamos antes, pero sobre todo hay que ayudar a que no se descalcifiquen los huesos. Para que no se descalcifiquen los huesos debemos eliminar principalmente el consumo de harinas refinadas, de azúcares, de dulces, de refrescos. O sea, tomar refrescos en adolescencia es un pecado porque es esa etapa de formación del sistema óseo y estamos metiendo cantidades de azúcar muy grandes, los huesos nunca se van a formar bien así, ¿vale? Entonces, calcio que se absorbe bien, por un lado, vitamina D, magnesio, fósforo, ¿vale? Que son los nutrientes que forman el hueso, moverse para esa asimilación y evitar alimentos que descalcifiquen los huesos, esa es la clave, ¿vale? La mayoría de las mujeres más mayores que vienen a la consulta por osteoporosis se hinchan a tomar calcio en forma de lácteos y ya está. Y además te lo dicen orgullosos. No sé si yo me tomo 3 o 4 lácteos al día. Digo, pues vamos bien. Si solo tomáis calcio de los lácteos, vais a tener un problema de absorción del calcio y por tanto los huesos lo van a sufrir. Bueno, espero que os haya gustado mucho esta ponencia. A mí me encanta todo esto porque de verdad que es muy útil y nos ayuda mucho. Y nada, me podéis encontrar o en Un Cuerpo Feliz, en todas las redes sociales o en la Clínica de Medicina Integrativa. Y bueno, en la ESI también estoy metida en la mayoría de los cursos y máster que tenemos de nutrición clínica, de suplementación nutricional y allí nos vamos a ver. Lo dicho, espero que os haya gustado mucho y un abracito para todos.